Ok. Viendo entonces como un refresh, como un resumen sobre el método de ramificación y acotamiento, Crash and Bound, es importante que podamos establecer un esquema genérico para poder desarrollar toda una estructura sin que nos diluyamos en el camino. Ya vimos en los ejercicios anteriores, en el ejercicio anterior, cómo es el esquema de ir encontrando esa respuesta. Pero bueno, como no todos los problemas implican que sean enteros, es lo primero que nosotros debemos tener atención. No todas las variables, no todos los ejercicios, no todas las circunstancias ameritan la programación lineal entera. Y me explico. Variables discretas como contabilización de años, contabilización de cantidades específicas de lotes a producir, cantidad específica de, vehículos, unidades de esa manera que se conocen en la estadística como variables discretas, son propicias para este tipo de ejercicio. Pero existen otras variables que son continuas, que son desde la estadística contabilizada como variables continuas, como el volumen, como el peso, como las unidades de tiempo en su longitud, que son difíciles de medir, pues obviamente sí tienen una connotación de manejar decimales. Y le pongo un ejemplo. Argos es una empresa que comercializa, de hecho su fabricación, que es el cemento, tiene, voy a hablar particularmente o voy a intentar particularizar en dos variables de las que les estoy refiriendo, pues para que me entiendan. Si vendo el cemento contabilizado a partir de los sacos que de alguna manera se distribuyen, se procesan y luego se distribuyen, en este caso estaríamos hablando de una variable discreta, una variable que ameritaría una aclaración de ser entera. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir al final que voy a plantear un modelo de producción, hablando de la empresa, y a decir que voy a elaborar 1,3 millones sacos de cemento al día o al mes o a la semana, o que voy a fabricar 54.5 porque los sacos están contabilizados por unidad, un saco, 2 sacos, 3 sacos. Pero yo podría determinar que yo puedo vender también el cemento de manera líquida, como un concreto, como un elemento ya físico para las construcciones. Y en ese caso la unidad de medida sería volumétrica o sería pesada o por capacidad. Y en el caso de ser por toneladas o por metros cúbicos, por ejemplo, yo sí podría dar un caudal o sí podría entregar una posibilidad numérica, 2.3 toneladas o 2.4 metros cúbicos o pies cúbicos, y de esa manera esa variable, o sea, si yo fuese Argos, yo no tendría dos referencias de producción netamente o decimales o netamente enteras. Entonces eso es un elemento que en algunos casos se convierte en una programación lineal mixta, porque yo puedo mezclar variables contabilizables desde el punto de vista como enteros y otras variables netamente cuantificables como no enteras. Entonces, una vez identificado, que es lo que nos compete aquí, que sí tengo que contabilizar al menos alguna variable entera, yo resuelvo el ejercicio, que es nuestro primer paso. Cada vez que usted vaya a aplicar el concepto de ramificación y acotamiento, olvídese de que va a ser algo distinto. Y por eso la primera parte dice resolver la relajación del PL. Resolver la relajación del PL de programación lineal, es, en otras palabras, relájese y resuélvalo como normalmente usted lo sabe resolver. Utilice WinQSB, utilice Solver de Excel, bueno, las plataformas que ya sabemos. Y llegue a su respuesta. Si su respuesta cumple con el requisito de, por ejemplo, ser no negativa y ser entera como se lo están pidiendo, si dice que sí, ya solucionado el problema. Pero si le están exigiendo que sea entero y no lo es, el protocolo dice, ok, continúe, pero continúa haciendo ¿qué? Ramificación y acotamiento. Fíjense que solo hasta el tercer paso yo hago ramificación y acotamiento, porque si estoy obligado.
Y lo que dice aquí, palabras más, palabras menos, este screenshot que le saqué de un libro, es que yo ahora debo dividir, segmentar, separar el problema utilizando o haciendo valer dos restricciones adicionales. Una del tipo menor que y una del tipo mayor que. Siendo ese sub 1, como lo dice aquí, el valor de la variable entera que puede estar entre esa posible respuesta que no es la respuesta. En el caso del 1.8 que veíamos allá, el S vendría siendo, o el S sub I, o el valor referente vendría siendo el 1, y el S sub I más 1, pues ese es el entero que viene después. Un decimal necesariamente siempre está entre dos enteros, y entre un entero y otro lo que se llevan es una unidad. 4.8 está entre el 4 y el 5, y entre el 4 y el 5 pues se llevan una unidad. Esa es la razón por la cual desde la escritura literal, como hacen algunos autores, pues lo hicieron desde esta manera. Pero tranquilo que no hay ninguna confusión. Lo que dice ahí es, la primera restricción es menor que el entero menor, y la otra restricción es mayor que el entero mayor, que es el entero posterior. Eso es lo que tengo que adicionar para segmentar, para ramificar el problema que me trae a colación. Pero aquí hay una condición. Bueno, el método se llama ramificación y acotamiento, es decir, dos tareas. Primero divida y luego deje de dividir. ¿Cuándo divido? Pues cuando la respuesta no cumple la condición, ser entero. ¿Y cuándo dejo de ramificar? Aquí dice. Oiga, ramifique hasta cuando se cumpla una de estas tres soluciones. Ya yo les había hablado de una. Como la obligación es de que sea entero, si ya es entero, paro. Primera condición. Segunda condición. Existen parámetros bajo los cuales un ejercicio no tiene solución. Por ejemplo, el vidrio se fabrica o se elabora a través de la fundición de algunos cristales. Para que esos cristales se fundan, pues tiene que tener alguna temperatura. Pero si yo tengo un horno o tengo un elemento de calentamiento que no llega hasta esos valores, pues simplemente yo no voy a poder fabricar vidrio y yo no voy a poder cuantificar cuántos vidrios voy a fabricar. Mi ejercicio no tiene solución porque no tengo la capacidad de fabricación. Si yo hago arepitas de queso y tengo la masa para las arepas, pero no tengo el queso, va a llegar un momento en que mi ejercicio no va a tener solución porque no tengo las condiciones de fabricación. Así que hay algunos ejercicios que literalmente usted los mete en un software para solucionarlo y le bota la respuesta. No tiene solución. La región factible está abierta, la región factible no está acotada, la región factible entre las restricciones no se cruzan, entonces nunca va a haber una posible solución. Y si la rama es improductiva porque ni siquiera tiene respuesta, pues tampoco puedo seguir ramificando. Esa es la segunda parte. Y la tercera es que cuando yo estoy haciendo respuestas, ustedes se dieron cuenta en el ejercicio anterior que del papá o de la célula madre tenía dos hijitos y yo comparé las respuestas porque yo tengo que escoger un óptimo. Y el óptimo le tiene que decir, este es el óptimo porque le ganó a otro. Si yo no tengo dos mínimo, dos posibles respuestas, no puedo escoger respuesta porque si no, a quién le ganó. A menos que se cumpla alguna de las condiciones. Tengo mínimo dos respuestas y esta sí dio respuesta y esta no tiene respuesta, pues bueno, esta ganó por sustracción de materia o porque no se presentó nadie más. Como quien dice, ganó por W, porque no tiene contrincante. Pero si todavía lo que sucede es que no le he encontrado contrincante, porque no he llegado a un pare, es decir, estoy ramifique y nada que para poder decir aquí paré y lo voy a comparar con este, no lo puedo hacer. Si cuando yo estoy ramifique, porque no le he encontrado el rival a uno que sí ya tengo, recuerden que cada vez que yo ramifico el hijito va a perder capacidad de respuesta. Cada vez que ramifico me hago más chico que el papá. Y el papá siempre es el anterior. El papá no es el papá primero. El papá es el que va haciéndole la división. Si cuando estoy dividiendo no he acabado y miro al que ya se plantó o al que ya es una posible respuesta y este valor de acá es menor, uno diría, pues, ¿para qué sigo tratando de ramificar
si aunque encuentre una respuesta con que comparar, un rival para compararlo, ya va a tener menos, como Z, menos, entonces esa es la tercera condición que dice aquí. Cuando la solución que yo quiero buscar es peor, no le va a ganar, es peor que uno que ya tengo como posibilidad encontrada, pues también la desecho. Digo, no, esa ya no le va a ganar. Entonces este gana, como quien dice, por W, porque no hubo un rival que se le enfrentara. Para que veamos mejor eso, entonces vamos a hacer un ejercicio que también es muy típico, que también se consigue en varios libros y que también de manera didáctica se consigue mucho en internet. Es este ejercicio que también tiene dos restricciones, mírenlas aquí, dos restricciones, y me están obligando, lo podemos identificar, a que las respuestas, las variables de decisión sean también enteras. Entonces vamos al ejercicio, establecemos la región factible, usamos cualquier software o cualquier paquete ofimático para la respuesta y encontramos que en este caso ambas respuestas de las variables de decisión son decimales. Eso es como llegar a un camino y encontrar dos opciones de respuesta, una disyuntiva. Pues tengo que escoger por dónde me voy, por el camino de la izquierda o por el camino de la derecha. El ejercicio que habíamos hecho antes nos daba un solo camino porque solo había una variable decimal. Pues yo me metía por donde esté la variable decimal. Pero aquí tengo dos alternativas. No se pongan a darle mente que la literatura, los libros, los estudiosos del tema no han encontrado un parámetro para decidir si escojo x sub 1 es mejor que si escojo x sub 2 como para empezar a hacer el ejercicio de ramificación. Lo único que se ha logrado determinar es que todos los caminos confluyen a la misma respuesta, pero hay un camino que muy seguramente es más corto que el otro. Es decir, si me voy por el de la izquierda, de pronto hago dos ramificaciones y en el de la derecha solo una o de pronto 5 ramificaciones. Lo que no se ha logrado determinar es cuál es el camino más corto. Entonces no le den mente, escojamos cualquiera. Como yo solito tenía que decidir, pues yo escogí y yo quise tomar el x sub 1. Como en el anterior ejercicio se había tomado el x sub 2, el vertical, pues ahorita lo quise hacer horizontal, pues para que vean que es lo mismo. 15 cuartos, si no estoy mal, es aproximadamente un 3,7 o un 3,8. Quiere decir que 3,7 o 3,8, 3,75, que es lo que da la respuesta, está contenida o contemplada entre los enteros 3 y 4. Si yo segmento, si yo parto, si yo divido la región factible anterior, la divido ahora en dos regiones factibles, recuerden, la debo dividir desde los enteros que hacen parte de ese punto de referencia. Como era 3,75, 3,75 está entre 3 y 4. Entonces, ¿cómo hago la división? Del 3 para abajo, o sea, los menores que 3 y los mayores que 4. Más pequeño que el entero más pequeñito, o sea, menor que el entero más pequeñito y mayor que el entero más grande. Para que ustedes entiendan cómo quedaría planteado los dos subproblemas. Entonces este es el problema papá, el problema inicial. El P sub 0, el problema inicial, el problema 0. Que resolví por cualquier software y me dio 375, 225 y no sé, 41 algo. Listo. Como no cumplió el objetivo de que las variables de decisión fueran enteras, tuve que subdividir. ¿Por dónde subdividí? Por la variable x sub 1. Como es 3.75, voy a agregarle al papá y construir un nuevo subproblema con una nueva restricción, menor que el entero menor. Y el otro subproblema con otra restricción, con la misma variable, pero ahora mayor que el entero posterior. Recuerden que el número que yo escogí era 375. 375 está entre el 3 y el 4. Entonces, más grande que el 4, x1 mayor que 4, menores que el 3, x1 más pequeñito que el 3.
Eso lo adiciono aquí y esto se convierte en un nuevo problema. Y esto lo adiciono acá y esto se convierte en un nuevo problema. Como son dos problemas distintos, voy al software, resuelvo el de la izquierda, voy al software, resuelvo el de la derecha. Cuando resolví el de la izquierda, veo con mucha alegría que me dieron enteros y ya me dio un Z, más pequeñito que el Z papá. Z papá era 41 y alguito y el Z hijito es 39. Bien, cumplió con los enteros. Lo almaceno, es decir, como si estuviera jugando cartas, me planto, lo dejo ahí. Esta es una posible respuesta. ¿Por qué no es la respuesta definitiva? Porque recuerden que alguien gana siempre y cuando tenga un rival. A menos que el rival deserte, se vaya, no esté y gane este por W. Pero hasta tanto no sé de eso, yo no puedo decir. ¿Por qué es que no puedo decir? Voy a analizar las condiciones de parada o las condiciones de dejar de ramificar. Resulta que el subproblema 2, el de la derecha, no cumple la condición de que los dos sean enteros. Pero el papá, comparado con el hijito, le rebajó su condición hasta 41. De 41,2 hasta 41 solo. Este 41 todavía es mayor que 39. Es decir, que si yo por aquí, por este camino, logro tener una respuesta, todavía existe la posibilidad de que gane más dinero que 39. Es decir, que yo puedo tener una respuesta. Al ramificar el problema 2 voy a obtener menos de 41. Pero es que menos de 41 puede ser 39,9, puede ser 39,5, puede ser 40. Y ese valor le ganaría todavía a 39. Así que yo tengo que ramificar el subproblema 2. ¿Por dónde voy a restringir o por dónde voy a separar el subproblema 2? Pues por la variable que sea problema, que es 9 quintos. 9 quintos es 1.8. Entonces, x sub 2, que es 1.8, lo voy a separar a partir de los enteros más próximos. 1.8, ¿qué enteros tiene próximos? El 1 y el 2. Menor que el 1, mayor que el 2. Entonces, si yo miro el subproblema que voy a separar, me quedaría de la siguiente manera. El subproblema 2 lo voy a dividir a partir de la variable x sub 2, que es 1.8, más grande que 2, x2 mayor que 2, y más pequeñito que 1. Recuerden que siempre hacemos menor que el menor, mayor que el mayor. Cuando resuelvo eso, ya este tenía 3 restricciones, una más que su papá. Este ahora va a tener 4. Siempre una restricción más que su papá. Cuando meto esto en un software y le doy enter y le doy respuesta, me dice, este problema no tiene solución. Listo, no me preocupo, simplemente digo, esta es una rama improductiva. Esto no entrega respuesta, pero no va a seguirse ramificando porque ni siquiera tiene respuesta. Solo me queda la respuesta de la derecha y hago el mismo proceso. Meto los datos en el software, le doy enter y observo la respuesta. Este sí tiene respuesta. Cuando llego a la respuesta me doy cuenta que todavía no cumple con la condición de decimales, me da 40 novenos, 40 novenos es 3 con algo, ¿sí? Y me doy cuenta de que todavía el Z es 40 algo mayor que 39. Si aquí ya me diera 39 o menos de 39, yo diría, tengo que ramificar para buscarle un rival al subproblema 1 que ya está esperando. Pero por acá nadie le va a ganar. A priori sé que nadie le va a ganar, pero todavía 40-55 me está dando una luz de esperanza de que aunque se siga reduciendo, aunque siga disminuyendo su Z, le pueda ganar a 39. Así que continúo. Entonces, sigo el procedimiento, me adelanto aquí un poquito y planteo las respuestas del subproblema 4. El subproblema 4, como era 40.9, recuerden que 40.9, que es 4 y pico, está entre los enteros 4 y 5. Entonces, más pequeñito que el 4, más grande que el 5. Recuerden que 4 y pico, 4 algo, no sé cuánto es la respuesta, 4,1, es un entero, es un decimal que está entre 4 y 5. Adiciono la nueva restricción, entonces ahora el subproblema 5 va a tener 1, 2, 3, 4, 5 restricciones y el problema 6 también va a tener la misma cantidad de restricciones. Una con x1 mayor que 5 y la otra con x1 menor que 4.
Introduzco los datos en un software. Resulta que el de arriba me da 5, 0 y con un z de 40. Cumple, para. El subproblema 6, 4 y 1 con z37. Cumple y para. Como ya los extremos, que son el subproblema 1, el subproblema 3, el subproblema 5 y el subproblema 6, ya me dieron condiciones de parada, lo único que tengo que hacer es comparar las respuestas de esos extremos. Entonces, de esos 4, tengo que descabezar a uno porque ni siquiera tiene respuesta, que es este. Y me quedarían 3. Como el ejercicio desde un principio es de maximización, entre esos z respuestas, entre el 1, entre el 5 y el 6, tengo que escoger el z más grande. Tengo 37, 40 y 39. Efectivamente, este es el óptimo porque es el que tiene el z mayor. Entonces, de esa manera terminaríamos. Y bueno, antes de dar por terminado la explicación, quiero hacerles un repaso y recordar. Recuerden que estamos en programación lineal entera. Como la programación lineal es entera, en el ejercicio, en el modelo, se debe especificar que es así. Como se debe especificar que es así, cuando yo resuelva, si no me da entero, tengo que ramificar. Ramificar por la variable que sea decimal. Dije la en singular, pero si tengo varias posibilidades, sea una variable, sean 2 variables, sean 3, no importa, recuerden que tengo que escoger una. ¿Cuál de todas? Pues la que yo quiera. Recuerden que en la literatura no dice cuál es el camino que hay que escoger. Y ya empecé a ramificar. ¿Cuándo dejo de ramificar? Dejo de ramificar si ya llego a respuestas enteras, si no encuentro solución o si eso que estoy tratando de encontrar como solución no es muy bueno porque ya no le va a ganar a otra posible respuesta que ya tenga yo como alternativa de solución final, como sucedió en el ejercicio pasado. Entonces, mis niños, hasta aquí es, digamos, este tema. De esta manera, como les explicaba en el ejercicio anterior, llega uno a la respuesta haciendo la comparación final. Y les voy a dejar aquí un ejercicio para que ustedes, de la misma manera que estamos haciendo, validen incluso con este video la posibilidad de resolverlo ustedes solitos en casa. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos y para apoyarles, y recuerden que la investigación de operaciones está para darles una mano. Bendiciones. Chao, chao. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.